Bienvenidos a una nueva inmersión profunda en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Hoy nos adentramos en un tema fascinante. las conferencias bíblicas. Exacto. Exploraremos tres grandes conferencias del siglo XX. Las de 1919, 1952 y 1974. Pero antes, Ah, sí. daremos un vistazo a las que se celebraron entre 1848 y 1951. Estas primeras conferencias fueron esenciales. Sentaron las bases de nuestra denominación. Sin duda. Empecemos por el principio. Volvamos a esos primeros años. Imagínate la escena, Un pequeño grupo de creyentes del segundo advenimiento, después del gran chasco. buscando respuestas en sus Biblias. Entre ellos, James y Ellen White. Figuras claves en nuestra historia. ¿Cómo era el ambiente en esas primeras reuniones? Eran momentos de mucha búsqueda. De estudio intenso, Imagínate pequeños grupos reunidos en casas y graneros, debatiendo con pasión. sus interpretaciones de la Biblia. Y en medio de estos debates, Ellen G. White, experimenta visiones. que aclaran y confirman sus estudios, O sea, Sus visiones fueron clave para la formación de doctrinas. que hoy son pilares del adventismo. el sábado, El santuario. el mensaje de los tres ángeles. No surgieron de la nada. Te forjaron en estas conferencias bíblicas. Exacto. Entonces, estas reuniones No fueron solo discusiones teológicas. Fueron la base de la iglesia adventista, definieron la identidad de este grupo. incipiente de creyentes. Y hay una anécdota fascinante. Cuéntame. Durante una de estas conferencias, Ajá. una visión de Ellen White llevó a la publicación del primer periódico adventista, En serio. The Present Truth, Un acto aparentemente pequeño. con un impacto enorme en el futuro. Es increíble cómo algo tan pequeño. Puede tener repercusiones tan grandes. Totalmente de acuerdo. Ahora avancemos a 1919. Un año significativo. El mundo se recupera de la Primera Guerra Mundial. Un evento que marcó la historia. ¿Cómo afectó esto a la conferencia bíblica de ese año? Bueno, 1919 fue una época de reflexión para la iglesia adventista. ¿En qué sentido? La guerra había planteado preguntas desafiantes sobre el papel de la iglesia frente al conflicto. Entiendo. Esta conferencia sirvió para reafirmar creencias fundamentales Ajá. y abordar esos temas. Una especie de recalibración tras la tormenta. Sí, se podría decir así. Y esta conferencia fue bastante íntima, ¿verdad? Sí, A diferencia de las posteriores. esta fue una reunión a puerta cerrada, ¿En cuántas personas? con solo 75 personas. Un grupo muy selecto. El enfoque era la consolidación interna. Unas décadas después llegamos a la conferencia bíblica de 1952. Otro momento crucial. El mundo todavía se tambaleaba tras la Segunda Guerra Mundial. Las heridas de la guerra aún estaban frescas. ¿Cómo influyó este contexto global? La sombra de la guerra era ineludible. Claro, El mundo estaba lleno de incertidumbre y miedo. es comprensible. La iglesia adventista vio esto como un momento crucial ¿Para qué? para enfatizar su mensaje sobre el tiempo del fin. Interesante. Querían brindar esperanza en medio de la incertidumbre. Esta conferencia fue mucho más grande que la de 1919, ¿no? Sí, mucho más grande. ¿Cómo es? Delegados de todas las divisiones mundiales asistieron. Impresionante. Una verdadera reunión global de líderes de pensamiento adventistas. Un detalle fascinante. La televisión se presentó en esta conferencia. En serio. Casi premonitorio del uso de medios de comunicación para el evangelismo. Qué detalle tan revelador. Se puede sentir la emoción ante esta nueva tecnología. Sin duda. Y con el mundo y la iglesia a punto de entrar en otro periodo de cambios intensos. Llegamos a las conferencias de 1974. Un año de mucho debate. Así es. Aquí se abordaron temas bastante complejos, ¿no? La hermenéutica. O sea, la interpretación bíblica. Exacto. Todo el tema central. Se debatió la forma en que los adventistas entendían e interpretaban las escrituras. Un tema fundamental. Y sin duda. Y en realidad hubo 3 conferencias ese año, ¿verdad? Sí, Casi consecutivas, 3 conferencias casi idénticas. en diferentes lugares. Así es. ¿Cuáles fueron? Southern Missionary College, Ah. Andrews University Sí. y Pacific Union College. Ya. Esto debido a la gran cantidad de asistentes. Entiendo. Refleja la creciente importancia del estudio teológico riguroso. ¿Hubo desacuerdos o controversias importantes durante estas discusiones sobre la interpretación bíblica? Por supuesto, ¿De qué tipo? los eruditos adventistas tenían diferentes puntos de vista sobre cómo abordar las escrituras. ¿Podrías darnos un ejemplo? Algunos abogaban por un método histórico crítico, Ajá. mientras que otros enfatizaban un enfoque más literal. Ya ver. Esto provocó debates que aún influyen en la forma en que los adventistas interpretan la Biblia. Un tema que sigue generando debate. Sin duda.
Es notable cómo estas conferencias bíblicas, aunque se centraban en asuntos teológicos, también se estaban entrelazadas con los cambios sociales y tecnológicos Cierto. que ocurrían a su alrededor. Vimos cómo las guerras mundiales impactaron el enfoque de las conferencias de 1919 y 1952, Exacto. y luego la introducción de la televisión en la conferencia de 1952. Un momento crucial. Para alcance de la Iglesia Adventista. Lo fascinante es que la conferencia de 1952 no solo reaccionó al auge de la televisión, Sino que... la abrazó como una herramienta para el evangelismo. Interesante. De hecho, William Fagal, fundador del programa televisivo Fe para Hoy, Ajá. presentó un programa durante la conferencia ¿Ah, sí? utilizando una forma temprana de transmisión televisiva. No se resistieron a la nueva tecnología, Al contrario, sino que vieron su potencial para difundir su mensaje. exactamente. Es como si dijeran, esta televisión podría cambiar las reglas del juego para compartir nuestra fe con el mundo, Exactamente. Fue una decisión visionaria, que allanó el camino para el amplio uso de los medios de comunicación en el evangelismo. algo que continúa hasta el día de hoy. Me hace pensar, Sí. ¿cómo habrían reaccionado al Internet y a las redes sociales si hubieran tenido conferencias en la actualidad? Un experimento mental fascinante. Imagínate una conferencia bíblica con transmisiones en vivo, debates en línea y tal vez incluso experiencias de realidad virtual. Ahora sí que me lo estoy imaginando. Sería interesante ver cómo se adaptarían a las nuevas tecnologías. Pero volviendo a las conferencias, me llamó la atención. Sí. ¿Cómo buscaban un equilibrio entre reafirmar las creencias tradicionales adventistas Ajá. y explorar nuevas ideas? Esa tensión entre la continuidad y el cambio es un tema constante en la historia adventista. ¿En qué sentido? Lo vemos en la forma en que abordaron el sábado, Ajá, la doctrina del santuario e incluso la interpretación bíblica. entiendo. Se aferraron a sus convicciones fundamentales mientras se relacionaban con el mundo cambiante que les rodeaba, Es como si buscaran el punto óptimo. entre mantenerse fieles a sus raíces y adaptarse a los tiempos. Hablando de raíces, esas primeras conferencias bíblicas de 1848 a 1851 sentaron las bases de todo lo que vino después. Sin duda. Es asombroso pensar que lo que comenzó como pequeñas reuniones en casas y graneros condujo a la formación de una denominación global. Es realmente inspirador. Esos pioneros se enfrentaron a profundas preguntas sobre su fe. Y su dedicación al estudio de la Biblia sentó las bases de la identidad teológica de la Iglesia Adventista. Y las visiones de Ellen G. White durante sus primeros años jugaron un papel importante Por supuesto. en la configuración de esa identidad, ¿verdad? Mientras los primeros adventistas estudiaban diligentemente la Biblia, las visiones de Ellen White proporcionaron confirmación y orientación, Ya veo. ayudándoles a consolidar su comprensión de las doctrinas clave. Interesante. Sus ideas sobre el sábado del santuario y la interpretación profética Ajá. se convirtieron en piedras angulares de la creencia adventista. Es increíble cuánto surgió de esas primeras reuniones. Un verdadero testimonio de fe y dedicación, No se limitaban a discutir conceptos teológicos abstractos. sino que estaban forjando la base misma de un nuevo movimiento religioso. Incluso lanzaron el primer periódico adventista, The Present Truth. basado en una visión que Ellen White recibió durante una de las conferencias. Eso es un testimonio del poder de esas primeras conferencias. Un momento crucial en nuestra historia. Fueron un crisol donde se probaron las ideas, se refinaron las creencias. Y se forjó un sentido de propósito común. Exactamente. También me hace pensar en el papel del diálogo y el debate en estas primeras conferencias. Por lo que entiendo, había mucho intercambio, Sí, con diferentes puntos de vista discutidos apasionadamente. tienes toda la razón. Esas primeras conferencias no se trataban solo de recibir pasivamente información. Sino de participar activamente con las escrituras. Se presentaron diferentes interpretaciones. Se debatieron y finalmente, Comenzó a surgir un consenso. en torno a las doctrinas clave, Fue un proceso dinámico de descubrimiento. impulsado por un sincero deseo de comprender la palabra de Dios. Es inspirador pensar en esos primeros adventistas, Reunidos estudiando las escrituras. y luchando con su significado, Fue una época de fermento intelectual y espiritual. que dio forma al curso de la Iglesia Adventista. Y ese espíritu de indagación y debate abierto continuó en las conferencias posteriores. A pesar de enfrentarse a desafíos y desacuerdos, Mantuvieron su compromiso de estudiar la Biblia juntos. y buscar la verdad como comunidad. Ese es un legado poderoso.
Nos recuerda que la fe no se trata de una aceptación ciega, sino de comprometernos con nuestras creencias hacer preguntas difíciles, y buscar la comprensión juntos y a veces ese proceso puede llevar a descubrimientos sorprendentes. y a nuevas formas de ver el mundo. Exacto. Las conferencias bíblicas adventistas fueron un testimonio de esa búsqueda continua de la verdad. Y su impacto sigue resonando en la iglesia hoy en día. Entonces, a medida que avanzamos hacia la parte final de nuestra inmersión profunda, Consideremos esto. ¿cómo influyeron esas primeras conferencias y el espíritu de diálogo que encarnaban en las conferencias posteriores del siglo XX? Una pregunta importante. ¿Y qué podemos aprender de su ejemplo mientras navegamos por los desafíos y complejidades de nuestro propio tiempo? Algo para reflexionar. Reflexionando sobre estas conferencias bíblicas, Llama la atención. Sí. ¿Cómo cada una respondía a desafíos específicos? Es su tiempo. Es como si cada una abordara un momento particular de la historia. Así es. La conferencia de 1919, por ejemplo, fue una reacción directa a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Entiendo. La Iglesia se enfrentaba a preguntas, Sobre. su postura frente a la guerra y el conflicto. Claro. Y esta conferencia brindó un espacio para reafirmar sus principios pacifistas y abordar los problemas surgidos durante la guerra. Y luego la conferencia de 1952. Pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. Se centró fuertemente en los eventos del tiempo del fin. Es como si dijeran, miren, el mundo está en caos, pero tenemos un mensaje de esperanza basada en la profecía bíblica. Era un tiempo de gran incertidumbre y miedo, Sí. y la Iglesia Adventista vio la oportunidad de compartir su mensaje de esperanza y seguridad. Basado en tu comprensión de los eventos proféticos. Querían equipar a sus miembros para enfrentar el futuro con confianza. Arraigados en su fe. Y luego en 1974. Las conferencias abordaron el complejo tema de la interpretación bíblica. Parecería un enfoque más introspectivo. Imagino que aún estaba impulsado por la necesidad de responder al mundo cambiante que los rodeaba. Tienes razón, la década de 1970 fue una época de gran agitación intelectual y cultural. Y la Iglesia Adventista no fue inmune a esas influencias. Surgieron preguntas sobre la autoridad de la Biblia El papel de la tradición. y la validez de diferentes enfoques a las escrituras. Las conferencias de 1974 proporcionaron una plataforma para que los eruditos adventistas, Abordaran estos temas y articularan una comprensión clara de la interpretación bíblica que fuera fiel a las escrituras. y relevante para la época. Entonces, aunque estas conferencias se extendieron a lo largo de décadas y se centraron en diferentes temas, Todas compartieron este hilo conductor de responder a los desafíos de su tiempo. intentaban dar sentido al mundo que les rodeaba a través de la lente de su fe. Esa es una gran observación y habla de la naturaleza continua de la reflexión teológica. La Iglesia Adventista, como cualquier comunidad de fe, no es estática. Está en constante evolución y adaptación a medida que busca comprender la voluntad de Dios en un mundo cambiante. Estas conferencias bíblicas fueron momentos cruciales en ese proceso de crecimiento y renovación. Sin duda. Y es notable cómo esas primeras conferencias del siglo XIX sentaron las bases para todo lo que vino después. Establecieron un patrón de reunirse para estudiar la Biblia, debatir interpretaciones. Y buscar la comprensión como comunidad. Y ese patrón continúa hasta el día de hoy. ¿Verdad? Por supuesto. La Iglesia Adventista todavía celebra congresos bíblicos y simposios con regularidad. Tanto a nivel local como internacional. Siguen siendo espacios vitales para el diálogo teológico, para abordar los desafíos contemporáneos y para reafirmar las creencias fundamentales de la Iglesia. Es inspirador ver cómo continúa ese legado. Nos recuerda que la fe no es solo un conjunto de doctrinas o una tradición estática. Es un viaje de descubrimiento vivo y dinámico. Y estas conferencias bíblicas fueron y siguen siendo hitos importantes en ese viaje. Y para aquellos de nosotros que estamos fascinados por la historia de las ideas, Ofrecen una ventana única a cómo un movimiento religioso se enfrenta al cambio, se adapta a las nuevas realidades y busca mantenerse fiel a sus principios fundamentales.